Bienvenido. Hoy voy a contarte sobre la nueva funcionalidad que OpenAI ha lanzado llamada Work with Apps. Con esta funcionalidad vas a poder mejorar tu flujo de trabajo gracias a la comunicación directa que se va a establecer entre tu IDE, editor de código, incluso terminal y ChatGPT. Con esto obtendrás respuestas mucho más rápidas y de manera fluida y por supuesto que nos va a ahorrar mucho más tiempo. Vamos a hacer un breve recorrido por el artículo y aquí nos muestran, por ejemplo, cuáles son las aplicaciones compatibles hasta el momento. Cabe mencionar que está en una versión aún beta y estas son las aplicaciones compatibles. Como se ve está Xcode, TextEdit, iTerm, la versión 2, Terminal y Visual Studio Code. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo sería el trabajo con Xcode. El usuario va a poder seleccionar las líneas de código que desea y enviarlas a ChatGPT. Aquí se observa que ChatGPT está haciendo mención de cuáles son esas líneas que se están enviando a ChatGPT. Tú si deseas puedes hacer un stop, volver a seleccionar otras líneas y volver a enviarlas. Asimismo vas a poder usar de la interfaz o de los modelos que tiene ChatGPT para poder hacer estas consultas. Dicho esto, te voy a mostrar los pasos para usar esta nueva función y una pequeña demostración. Vamos a ir al artículo que nos muestra cuáles son los pasos que debemos seguir y vamos a hacer un repaso rápido. Primero nos aseguramos que tenemos la última versión de la aplicación de ChatGPT para macOS. Tenemos que descargar esta extensión en formato VS-IX. Después abrimos Visual Studio Code, que es nuestro caso. Vamos a usar nuestro editor de código de Microsoft. Y con el comando de Command-Shift-P vamos a buscar la extensión descargada y vamos a instalarla. Una vez que hemos descargado e instalado, ya podemos hacer uso de esta nueva funcionalidad. Entonces voy a mostrarles, voy a ir a Visual Studio Code. Vamos a asegurar que hemos descargado. Presionamos aquí, bueno, yo voy a cancelar porque veo que ya tengo el archivo descargado. Volvemos a Visual Studio Code. Presionamos Command-Shift-P y seleccionamos esta opción. Aquí vamos a seleccionar justamente el archivo. Yo ya lo tengo instalado, pero vamos a hacerlo nuevamente. Una vez que se ha completado la instalación, verificamos que se encuentra en nuestro listado de aplicaciones. Y como vemos aquí nos brinda un shortcut que podemos usar para hacer incluso más rápido el flujo de trabajo. Presionando Option más Shift más 1 vamos a poder hacer uso de dicha funcionalidad. Ahora voy a hacer una breve demostración. Voy a ir a mi archivo app.tsx. Esta es una aplicación en React. Tengo corriendo una aplicación de un pequeño buscador. Vuelvo a Visual Studio Code. Y lo que estuve probando es agregar un componente que al ocurrir un error genérico dentro de la aplicación se muestre un aviso de que ocurrió un error para que el usuario vuelva a intentarlo, ¿no? Un error boundary. Bien, entonces como yo lo tengo de esta forma, lo que deseo ahora es independizarlo, tener un componente que yo pueda reutilizar incluso en otros casos y hasta incluso personalizando el mensaje, ¿no? Bien, entonces para eso voy a seleccionar estas líneas, que es la parte de mi componente, y voy a presionar Option Shift 1. Para eso tengo que tener corriendo mi aplicación de ChatGPT en mi dispositivo. Y aquí vemos que se muestra la interfaz de ChatGPT, nos dice que las líneas seleccionadas van desde la línea 14 hasta la 17, como hicimos aquí. Aquí nosotros podemos detener y de repente seleccionar una parte aún más amplia, ¿no? Vamos a seleccionar nuevamente esto, presionamos el shortcut Option Shift 1 y aquí vamos a pedirle de que cree un componente independiente. También podemos usar el comando por voz, así es que voy a usarlo. Creo un componente independiente para poder usarlo como fallback render. Bien, entonces damos a enviar, se va a enviar a ChatGPT. Vamos a agrandar esto un poco y vamos a ponerlo del lado derecho. Bien, aquí me muestra cómo sería el componente de una manera independiente. Vamos a copiar. Y bueno, yo tengo una carpeta. Aquí me sugiere no me sugiere dónde colocarlo. Pero
uno puede decir cuál es el orden de sus componentes en su aplicación. Yo voy a colocarlo aquí en Share y vamos a crear un nuevo componente que se llame de la misma forma, error fallback. Y vamos a pegar. Aquí vamos a hacer algunos ajustes como eliminar esta importación que no necesitamos. También podemos tipar nuestro componente de otra forma. Y bien, aquí tenemos nuestro componente independiente. Vamos a hacer aquí un export. No vamos a hacer un export nombrado, no vamos a hacer un export default. Y ya tenemos nuestro componente. Ahora vamos a ver qué es lo que nos sugiere aquí como siguientes pasos. Nos dice de que debemos usar ahora ese componente dentro de nuestro componente app.tsx de esta forma, ¿no? Vamos a copiar que eso está justo el pedazo de código que ha cambiado. Copiamos y vamos a reemplazarlo. Y aquí nos lanza un error porque no hemos importado nuestro componente, entonces lo importamos también. Guardamos y vemos si es que nuestro componente, perdón, nuestra aplicación ha fallado algo. Actualizamos y vemos que si hacemos una búsqueda de muebles, pues todo ok. Volvemos a Visual Studio Code y vamos a simular un error dentro de la aplicación. Para eso vamos a hacer tal vez un use effect. No vamos a colocarle ninguna dependencia. Aquí vamos a hacer, si es que, o bueno, en todo caso sí vamos a necesitar una dependencia que es search term. Se me ocurre que si search term es igual a un string que yo defina, por ejemplo error, esto solamente es para hacer una demostración. Vamos a hacer eso, if search term es igual a error, entonces vamos a lanzar un error y guardamos. Volvemos a nuestra aplicación y vamos a hacer una búsqueda de muebles nuevamente. Borramos, hacemos televisores. Bien. Aquí estoy usando una API de sugerencias, no realmente están haciendo búsquedas, son una API de sugerencias en base a los productos que tiene una plataforma. Y ahora sí vamos a escribir el término error. Entonces aquí vemos de que se muestra el texto, hubo un error, el error que se pasa como parámetro y un método de intentar nuevamente. Si presionamos, recuperamos la interfaz y sigue esto funcionando, ¿no? ¿Cómo verificamos que este es el código? Bueno, aquí podemos cambiar esto por un ups. Guardamos y escribimos error. Y verificamos que es el componente que habíamos creado. Algunas notas adicionales que creo que vale la pena mencionar es que sabemos que existen editores de código como Set o Cursor, donde uno puede hacer uso de API Keys y poder seleccionar si deseamos usar servicios de OpenAI, Anthropic, Google o Azure y ver cuáles de estos modelos nos sugieren mejores respuestas a nuestro tipo de trabajo. Pero si ya cuentas con una suscripción de ChatGPT Plus, te sugiero que revises esta funcionalidad ya que puedas sacarle aún más provecho. Tal como indica el artículo, va a estar liberada en algunas semanas para usuarios también de tipo Enterprise y Edu. Voy a dejar en la caja de descripción abajo en el video los enlaces que estuve mostrando durante esta explicación para que puedas entrar y puedas revisar. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes usar los comentarios que con gusto voy a revisarlos y ver si puedo darte una mano con eso. Hasta la próxima.